fundamento escritural para este mensaje, Mateo capítulo 4, versículo 18. Vamos a hablar del tema, no regreses a pescar. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Esta era su profesión. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Aquí está el llamado que Dios hizo específicamente en esta ocasión a estos dos hombres. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ya ustedes no van a pescar peces, sino que ahora ustedes van a tener un llamado, y es que van a pescar personas. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Esta es una expresión de obediencia, no solamente con estos dos discípulos, sino con el resto. Ellos al instante, cuando Jesús los llamó, dejaron lo que estaban haciendo y obedecieron a la demanda, al mandato de Dios, y siguieron a Jesús. Ahora, cuando nosotros analizamos la secuencia de los acontecimientos desde la celebración de la Pascua de Jesucristo con sus discípulos antes de la crucifixión hasta la resurrección, vemos que varias cosas de manera sistemática ocurrieron con Pedro. Y estos acontecimientos que ocurrieron con Pedro nos enseñan algunos principios que nosotros podemos tomar en este día para poder aplicarlo a nuestras vidas y ser exitosos y no regresar a pescar. Cuando yo utilizo la expresión no regreses a pescar, no estoy hablando en sí de la acción literal, sino que lo quiero usar de una manera figurativa a una acción que Pedro hizo después de haber resucitado al Señor. Leímos que cuando Jesús llamó a Pedro, él estaba en su negocio, estaba haciendo lo que él hacía, pescando peces, pero Dios lo llamó a pescar hombres, le hizo un llamado específico. Ahora, esta expresión, no regreses a pescar, la quiero utilizar para hablar de no regresar al punto de partida de donde el Señor nos sacó cuando nos llamó. Todos los que estamos acá tuvimos un punto de partida, tuvimos un punto de quiebre donde Dios comenzó a hacer su obra en nuestras vidas, pero que si no tenemos cuidado, entonces vamos a regresar al mismo lugar donde comenzamos. Hay un proceso que se llama el proceso de regresión, y este proceso trató de acontecer en el apóstol Pedro. Comenzamos diciendo el versículo de Lucas capítulo 22, versículo 31, donde dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, a todos. Pero yo he orado por ti, le habla específicamente Pedro, yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. El Señor le advierte a Pedro lo que Satanás estaba tramando en contra de su vida. ¿Qué iba a ocurrir? Estaba a punto de ocurrir el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, nada más y nada menos
que la muerte de Jesús en la cruz. Para el enemigo, él creía que esa muerte representaba terminar con el Hijo de Dios, pero para el plan de Dios en cuanto a la redención para la humanidad, representaba el lugar donde Dios iba a vencer el poder satánico para que la humanidad se acercara a él. Esto era un momento vital, crítico, de total vigilancia. Y el enemigo quería hacer todo lo posible para estorbar y para traer confusión en este tiempo. Ahora, específicamente con Pedro ocurrió algo. Y el Señor le dice a Pedro: Satanás te va a zarandear. Esa palabra zarandear significa mover algo de un lado al otro con fuerza y velocidad. También significa separar sustancias más gruesas de otras más finas con una zaranda, lo que se usaba para zarandear. Antiguamente zarandeaban el trigo para separarlo de la paja. Ahora, el Señor usa una palabra común para ellos y que se practicaba en la división del trigo. El trigo, cuando lo cosechaban, venía muy sucio, tenía tallos. Aparte, el trigo en sí tiene una cascarita que se le tiene que romper, pero venía con sucio, con paja, con tallos, y debía pasar por un proceso de limpieza para poder consumirse. De otra manera, entonces ese trigo no iba a ser beneficioso y no se podía vender al público, no se podía consumir. Tenía que pasar un proceso, tenía que zarandearse. Ahora, ¿qué le quiere decir Jesús a Pedro cuando le dijo: Satanás te quiere zarandear así como se zarandea el trigo fácilmente? O esto es muy sencillo. El trigo se zarandeaba de esta manera. Ellos buscaban un piso grande al aire libre y ellos colocaban todo el trigo en ese piso. Agarraban como una especie de tabla grande, lo colocaban encima del trigo que iban a zarandear. A veces las personas se colocaban arriba de esa tabla para hacer más presión, más peso, y un animal arrastraba esa tabla y aplastaba todo el trigo con el propósito de que la cáscara se desprendiera de la semilla. Una vez que todo el trigo era aplastado, que se le quitaba toda la cáscara, venían los trabajadores y tomaban ese trigo, lo lanzaban al aire donde hubiese bastante viento, y el viento se encargaba de purificar ese trigo y quitaba los tallos, quitaba el sucio, quitaba la paja, y de esa manera el trigo volvía a caer en el piso totalmente limpio. Eso era zarandear. El proceso de aplastar, de romper, de mover violentamente con el propósito en el trigo de que éste fuese limpiado. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Pedro, el enemigo te va a zarandear, el enemigo te va a presionar, el enemigo va a hacer una fuerza, una presión violenta a tu vida, pero hay algo importante que dice Jesús: yo he pedido por ti, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Qué bendición es tener al Señor orando por ti. Ahora déjeme decirle algo: cada vez que usted se dispone a buscar de Dios, cada vez que usted dice: Señor, desde hoy te voy a servir de todo corazón, cada vez que usted toma una decisión decisiva, cada vez que usted se propone a cambiar de dirección para algo bueno, no crea que el enemigo se va a quedar sentado y va a decir: bueno, sí, haga la obra de Dios, haga lo bueno. Cada vez que usted dice: Señor, yo te voy a servir, yo voy a hacer tu obra, yo voy a dejar este pecado, déjeme decirle una noticia: el enemigo te va a zarandear.
El enemigo va a crear una presión, te va a tratar de aplastar. ¿A cuántos alguna vez le ha pasado que usted llega a un punto donde dice: hasta aquí llegué, Señor, es momento de que yo cambie, es momento que yo avance, y parece que todo el infierno se viene en su contra? ¿A cuántos le ha pasado eso? Cuando usted se decide, entonces viene el enemigo a zarandearlo, a presionarlo, a moverlo violentamente. Antes las mujeres a usted no le hacían caso, y cuando usted busca de Dios, entonces aquellas que no le hacían caso ahora lo están llamando por teléfono. No porque usted es un galán, sino porque el enemigo lo está zarandeando. ¿Me está comprendiendo, hermanos? Cada vez que usted toma una decisión, que algo importante va a pasar, el enemigo va a crear presión. Pero yo le tengo una buena noticia: el Señor ora por ti para que no te falte la fe. Y no solamente el Señor ora por ti para que no te falte la fe, Dios mueve a otras personas para que oren por ti, para que tú salgas victorioso de ese torbellino. Por esa razón Dios te despierta a veces para que ores por alguien. Por esa razón Dios a veces te dice: ora por esto, ora por aquello. Es porque Dios mueve a su pueblo a orar a favor de sus hijos. Porque sus hijos son zarandeados por el enemigo. Él trae presión, Él trae cosas para venir a desubicarte. Ahora Jesús le dijo: cuando salgas de este proceso, yo quiero que tú fortalezcas a tus hermanos, que tú seas un pilar, que tú seas una persona que en vez de traer desánimo, traigas fortaleza a tus hermanos. Quiero decir esto para salirme de este punto. Si estás pasando hoy por este tipo de presión, no te des por vencida, no te des por vencido, no te des por vencido. Porque muchos pueden estar orando por ti, pero cuando salgas de esa presión, usa esa ocasión para fortalecer y bendecir a otras personas. Por esa razón, cuando tú eres atacado en un área y sales victorioso, Dios te comienza a usar para traer solución a alguien que estaba pasando lo mismo que a usted le ocurrió. Eso puede ocurrir. Ahora sigamos. Número 1, el enemigo trajo presión a Simón, a Pedro, para que éste hiciera algo en particular que habla la Escritura, y es negar al Señor. Lucas 22:33 dice: Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Si usted estudia los evangelios de manera cuidadosa, se dará cuenta que los 12 discípulos, a pesar del tiempo que caminaron con el Señor, eran hombres faltos de entendimiento de lo espiritual. ¿Qué tal si usted está con el Señor y el Señor te dice: ten cuidado porque el enemigo te va a zarandear? ¿Qué hace usted o qué haría usted? Usted estaría alerta, ¿verdad que sí? Señor, ¿por dónde me va a zarandear? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero por alguna razón, estos hombres, aún después de la resurrección, eran personas que se ve que del 100% de lo que Jesús les hablaba, entendieron como un 10%. A tal magnitud que cuando Jesús no estaba en la tumba, creían que se habían robado el cuerpo y no que Jesús había resucitado. Y a veces uno como líder entiende esas cosas. Yo me imagino a Jesús enseñándoles, diciéndole: voy a resucitar, esto va a ocurrir. Y por allá Pedro en una oportunidad: no, Señor, yo te hago aquí una enramada para que vivas con nosotros. No entendían nada de lo espiritual. En vez de él estar alerta, fíjese lo que le dijo Pedro al Señor: estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte.
Esto es para aquellos que dicen: tranquilo pastor, yo oro mucho, yo soy muy espiritual, a mí nada me va a pasar. Y usted como pastor les da un consejo y les dice: cuidado, el enemigo te quiere zarandear. No, tranquilo pastor, no, yo tengo 20 años en el evangelio, yo tengo mucha experiencia, ya yo conozco. A mí zarandear, no, yo soy muy espiritual. Y el pastor te dice: cuidado, no vayas a aconsejar a esa mujer solo, no vayas a discipular a esa mujer solito, porque el enemigo te puede zarandear. No, pastor, si yo ayuno mucho, eso no me va a pasar a mí. La respuesta que siempre le digo yo a las personas es: tú eres un hombre, ella es una mujer. Pero eso es solamente un ejemplo. Pedro optó por tener esa actitud: Señor, hasta morir, yo puedo morir contigo. Ahora vamos a ver lo que le dice el Señor. Viene una palabra de ciencia, de conocimiento. Lucas 22:34. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Pedro no creyó esto porque él nunca pensó negar al Señor. Pero el problema es que cuando se dio todo este asunto de atrapar a Jesús para ir a la cruz, se desataron huestes satánicas en contra del Señor y en contra de sus discípulos, de tal manera que se cumplió la palabra: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Jesús quedó solo totalmente. Entró miedo y Pedro se alejó. Pero el Señor trajo una palabra de ciencia: me vas a negar 3 veces. Ahora, ¿qué quiero decir con estos versículos y qué principios quiero sacar? Número 1, usted debe saber que cada vez que usted se proponga hacer algo importante para el reino de Dios, va a venir presión. El enemigo lo tratará de zarandear, de sacarlo del propósito. El reino de Dios no es un reino pasivo. Dice la Escritura que desde los días de Juan el Bautista el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. El reino de Dios no es para pasivos. Bueno, oraré una vez a la semana, una vez al mes, cuando yo pueda. El reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo podrán arrebatar. El enemigo va a presionar, pero usted tiene las de ganar, porque Dios está a tu favor. Él te ha dado las herramientas para salir victorioso. Desde el momento que mi esposa y yo, escúcheme, desde el momento que mi esposa y yo decidimos comenzar la visión de la iglesia, uno no dice montar una iglesia, porque montar una iglesia, eso es como montar un abasto. Comenzar la visión de la iglesia, el enemigo comenzó a zarandearnos. A veces sentíamos que algo nos estaba aplastando, pero por otro lado sabía de que si resistimos al diablo, él huirá y tiene que salir en terror. Dios está a nuestro favor. Todo lo que Él te ha enviado a hacer tiene un propósito, pero cuando lo vas a hacer, el enemigo te va a zarandear, pero debes resistirle, porque Él va a huir y el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Pero aquel que es pasivo, aquel que es macilento, aquel que se rinde por todo, no podrá ver las grandes cosas que Dios tiene para ellos. Tienes que saltar los obstáculos, tienes que saltar los problemas, tienes que decir desde hoy: yo soy un guerrero de Dios, yo soy una guerrera de Dios, yo voy a saltar este obstáculo. Yo no voy a tomar la opción del divorcio, yo no voy a tomar la opción de correr de la voluntad de Dios como hizo Jonás. Yo voy a tomar la opción de enfrentar el temor, de seguir adelante, porque yo quiero que el propósito de Dios se cumpla en mi vida y en mi familia. ¿Me está comprendiendo, hermanos? Número 2, no ignores y no te creas muy espiritual. Hay una escritura que dice que mires bien, que no te creas muy fuerte, porque puedes caer.
en Gálatas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tienes que estar alerta. No tienes que estar en lo natural, sino alerta de lo espiritual. Porque puede venir la oportunidad de negar al Señor 3 veces. Y lo estoy hablando de manera metafórica. Debemos permanecer fuertes en Él, para que cuando venga la tentación, entonces usted esté fuerte. Y esa es la herramienta que el Señor le da a Pedro en Lucas 22:39. Dice: Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan. ¿Dónde? Eso quiere decir que la oración nos fortalece para no caer en la tentación. Jesús lo dijo allí. No importa tu experiencia, no importa tu habilidad, hay que mantenerse en comunión con Dios. Dios está llamando a su pueblo a enseriarse con Él. ¿Me está escuchando, mi hermano? Ahora, debes saber algo: la tentación no es pecado. Pecado es cederse a la tentación. Porque dice la Escritura que nosotros somos tentados en todas las cosas, así como Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado, dice Hebreos. No es pecado ser tentado, pecado es cuando yo me cedo a esa tentación. Porque diariamente somos tentados en diferentes cosas, ¿sí o no? Pero yo le voy a dar una clave: la oración te va a fortalecer para que no caigas en tentación. ¿Por qué en el siglo XXI, en este día, tantos hijos de Dios, incluyendo ministros del Evangelio, están saliéndose de las filas de la batalla? Porque la oración ha descendido. No hay oración en las casas, no hay oración en las iglesias, no hay oración de comunión íntima con Dios. La oración ha descendido a los niveles más bajos. A tal manera que el mundo está como está porque la iglesia no está orando. ¿Por qué muchos caen en tentación? Porque no hay fortaleza, no hay fuerza. ¿Cuáles son las personas que siempre están agarrando gripes y virus? ¿Cuáles son? Los que tienen las defensas bajas. Agarran cualquier virus y los atrapa a ellos. ¿A quiénes caza el tigre y el león cuando sale a cazar? ¿A quién? Al cabrito, a la presa que está enferma y que está más débil. Los atrapan al más pequeñito. En lo espiritual es igual. Cuando usted no ora, cuando usted no toma en serio las cosas de Dios, cuando usted no busca del Señor, no por miedo, sino por amor, ya eso lo hemos hablado, entonces la tentación va a venir y déjeme decirle algo: usted no va a tener las fuerzas para decirle que no. ¿Sabe por qué José salió corriendo cuando esa mujer quería estar con él? Número 1, porque temía a Dios, y número 2, porque era un hombre que buscaba de Dios. Necesitamos gente que busque de Dios hoy. ¿Cuántos quieren ver una Venezuela brillante? Bueno, necesitamos gente que ore por esta nación. Necesitamos personas que busquen al Señor. Y algún día alguien piadoso se sentará en esa silla. Pero necesitamos buscar su rostro, necesitamos orar. Y va a venir la tentación a tocar la puerta de tu corazón, pero usted va a estar fuerte. No es que usted va a decir: no me hace nada eso, no. A veces es fuerte hasta el punto que hay que salir corriendo, pero tienes la fortaleza de salir corriendo. El enemigo va a venir a zarandear a tu matrimonio. Te va a venir a presentar a aquella que está más bonita. Te va a venir a presentar a aquel que te regaló una flor y un chocolate. El enemigo va a venir a zarandear muchas áreas de tu vida espiritual.
Mira lo que te hicieron, mira lo que te hizo el otro, mira la falla del otro, mira aquel, mira aquello. El enemigo va a venir a zarandear las áreas de tu vida. Pero yo quiero que usted me escuche, por favor. Jesús dijo algo que es una clave para mantenernos fuertes. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hoy esa clave yo se la repito a usted. Vele y ore para que no entre en tentación. Se siente presionado, vaya a las cámaras de Dios y comience a orar y a darle gracias. Señor, gracias, soy dependiente de ti. Ayúdame en esta situación. Pero la oración te va a habilitar y te va a posicionar a un nivel que no vas a caer en la trampa del enemigo. Cuando nos descuidamos, operamos conforme al hombre natural. Lucas 22:48 dice: pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, atacamos con la espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. ¿Qué quiero tomar de lo que ocurrió acá? Cuando te descuidas de lo espiritual, operas en lo natural. ¿Me está escuchando? Mire para acá. Cuando te descuidas de lo espiritual, operas en lo natural. Hay una escritura que dice: el hombre natural no puede entender las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Y muchos de nosotros creemos que Pablo está hablando de los inconversos, y no es así. Pablo le está hablando, si no me equivoco, a los de Corintios o a los corintios. Y le está hablando del hombre natural, del hombre que está gobernado por su mente. Ahora, aquí hay una secuencia. Cuando usted no ora y busca de Dios, usted siempre se va a mover en lo natural y sus decisiones estarán basadas conforme a sus 5 sentidos y a su mente, y no conforme a lo que Dios está diciendo. La oración te mantiene en comunión y la comunión te da espiritualidad a tu vida. Cuando alguien está desconectado de lo espiritual, entonces va a cortarle orejas a las personas. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Esos discípulos estaban carnales, no entendían nada de lo que estaba ocurriendo. A tal punto que Jesús tuvo que ir a reparar, a sanar la oreja de ese hombre. La conexión de Dios o la conexión con Dios te habilita a tomar decisiones sabias y a estar en lo espiritual. Dios requiere eso de su pueblo, porque van a venir muchas cosas que van a estar a tu alrededor y que va a requerir una acción de alguien que vea más allá del ámbito natural. Ojalá usted me esté comprendiendo lo que estoy diciendo. Pero eso lo trae la comunión con Dios. Le voy a decir algo. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo me define usted la vida en Dios? ¿Qué me dijera? Bueno, pastor, yo voy los domingos a la iglesia, aplaudo, canto 5 alabanzas, escucho a alguien que está hablando y me voy. Pero la realidad de la vida es que la vida en Dios es una vida con propósito y es un estilo de vida. Y que en la vida de Dios usted se va a encontrar algo en particular. Hay estatutos, hay mandamientos, hay guianza por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo estamos en un mundo natural que piensa totalmente diferente al mundo de Dios. El mundo dice: no des nada porque te quedas sin dinero. Dios dice que des y se te dará. El mundo dice muchas cosas, el sistema de este mundo, pero solo aquellos que estén conectados a lo espiritual
van a tomar decisiones conforme al propósito de Dios en su vida y no conforme a las ofertas que el enemigo da. Esas decisiones son tomadas en todas las áreas de su vida. Y yo quiero que usted, como hijo de Dios, esté conectado con lo espiritual. No es que usted va a ser un ser espiritualizado, no estoy hablando de eso. Que en el carro, en el banco o con la gente usted va a hablar como si fuera un ser de otro planeta. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la capacidad de discernir espiritualmente lo que usted tiene que hacer con su vida. De discernir el propósito que Dios tiene con usted. De ver lo que Dios quiere lograr con su vida. Si yo le pregunto en esta mañana, ¿para qué usted nació? ¿Qué me diría usted? ¿Para trabajar, para jubilarme, para que me den una pensión y para morirme? Ese no es el propósito de Dios para nosotros. Dios quiere que tú dejes una huella en este mundo, pero esa huella se puede dejar cuando estamos apercibidos de lo espiritual. Amén, mi hermano querido. Hay algo que pasa cuando se pierde la comunión con Dios. Lucas 22:54 dice: prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Hay algo que comienza a pasar cuando descuidamos nuestra comunión con Dios. Número uno, nos salimos del ámbito espiritual y comenzamos a cortar orejas. Y número dos, nos alejamos de Dios. Pedro, después de comer con el maestro, después de compartir con el maestro, dice la escritura que cuando se lo llevaban estaba de lejitos con Jesús. Por miedo, por muchas cosas. Aquel que le dijo un día, contigo moriré, ahora estaba lejos de él cuando se lo llevaban a matarlo. ¿Qué pasa con las personas que cortan su comunión con Dios? Comienzan a tener un distanciamiento, una lejanía de Dios. Y entonces parece que las cosas que usted ya había cambiado en su vida comienzan a tocar la puerta nuevamente. Y usted ve normal eso. Y antes usted tenía pasión por el Señor. Antes alguien venía con un problema y usted decía, sí, el Señor te puede sanar, voy a orar por ti. Pero ahora, como hay ese distanciamiento de Dios, ya ni siquiera quieres orar por la gente. Antes les hablabas a la gente del evangelio y los invitabas a la iglesia, y ahora, como hay una lejanía, ya ni siquiera quieres que la gente sepa que tú eres cristiano, sino que no voy a decir que soy cristiano. Y parece que las cosas que usted ya había superado y había cambiado comienzan lentamente a alejarle de las cosas de Dios. Y aquello que te apasionaba, aquello que querías hacer, querías servir a Dios cuando había evangelismo, te apasionaba hablarle a la gente de Cristo, ahora eso dejó de existir en tu vida y comienzas a meter en tu mente otras cosas que alimentan y suplen aquel hecho que tú antes hacías para la obra de Dios. Pedro se alejó del Señor. No sirvamos a Dios de lejito, a Dios se sirve de cerca. ¿Me está comprendiendo, hermanos? Cuando la comunión se rompe, la gente se aleja. Se aleja. Y esto pasa con Dios. En un maratón comienzan muchos a correr, pero ¿cuántos llegan? Poquitos, ¿verdad? En el camino se quedan muchos. Usted no sea de esos que se quedan, corra. En el camino van a haber obstáculos, van a haber dificultades, pero ame al Señor. Yo creo que el amor de Dios es lo que sostiene nuestra relación con Él. De lejitos estaba Pedro. Yo no quiero que usted sirva a Dios de lejito. Ahora yo voy a decir algo que dije el domingo pasado. Y usted sabe que yo soy un predicador motivacional, casi
muchas veces las predicaciones que Dios me da es para motivar. Pero últimamente no sé por qué el Señor me ha dado estas predicaciones, le digo. Por algo es. Pero el domingo pasado decía esto. Hay iglesias donde ya no puedes decir la palabra pecado, ya no puedes decir la palabra diablo, ya no puedes decir palabras que te identifiquen con Cristo, porque eso va a obstaculizar que venga gente. Y se está creando esa mentalidad de evangelio tipo McDonald's. 15 minutos tienes una hamburguesa, un refresco y unas papitas fritas. Y en la gente se ha creado esa mentalidad de servirle a Dios a lejos. Voy un domingo, pero el resto de la semana sigo viviendo como un impío y un pecador. No hay renovación, no hay palabra de Dios, no hay temor de Dios. Y entonces se comienzan a buscar doctrinas que apoyen mis conductas. Si David tuvo tantas mujeres, ¿por qué yo no? Si Salomón tuvo 1000, ¿por qué yo no? Comienza la gente a buscar doctrinas que apoyen a sus prácticas, porque se perdió desde hace tiempo la comunión con Dios. Y ahora están sirviendo a Dios de lejos. Pero yo en esta mañana le invito, le hago una invitación a que sirvamos a Dios de cerca, a que le amemos con todo el corazón, a que cuando veamos a alguien necesitado, suplamos la necesidad. Cuando alguien necesite una oración, usted ore por esa persona y que le hable de Dios a su gente. Amén, hermano querido. Diga conmigo, no voy a servir al Señor de lejitos, sino de cerca, porque le amo. Amén. ¿Eso ocurrió? Ahora, al final, el descuido espiritual da a luz el pecado. Lucas 22:56 dice, una criada lo vio allí sentado a la luz, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Pero él lo negó, muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Pedro como que era de allá de, no, hombre. Como una hora más tarde otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. ¿Usted se imagina esa mirada del Señor penetrante? No condenadora, no condenatoria, sino como Pedro estaba de lejitos mirando todo lo que estaba pasando, el Señor se volteó, dice la Escritura, y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho, hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué mirada tan penetrante sería esa? Pero estoy seguro que fue una mirada con compasión y misericordia. Esa mirada estoy seguro que le dijo a Pedro, Pedro, aunque lo hiciste, te sigo amando. Aunque lo hiciste, hay oportunidad, sigue adelante. Acuérdate de la palabra que te dije. Cuando salgas de esto, yo quiero que fortalezcas a tus hermanos. No creas que el Señor lo miró como sinvergüenza, viste, te dije. No, Señor. El Señor no es así con sus hijos. Cuando fallamos, cuando cometemos un error, esa mirada va a venir. Estoy hablando de manera figurativa. Esa mirada va a venir, pero para que tú te arrepientas. ¿Me está comprendiendo, mi hermano? La convicción del Espíritu Santo va a venir y te va a decir lo que hiciste está mal. Tienes que dejar de hacer. Tienes que ir y pedir perdón. Tienes que solucionar este problema. La mirada de Dios siempre estará allí sobre sus hijos, pero siempre va a estar allí para recordarte que sí se puede seguir adelante. Que el perdón de Dios está allí disponible las 24 horas para que usted sea restaurado y para que sea bendecido.
Pastor, ¿cómo hago la diferencia entre la convicción del Espíritu Santo y la condenación del enemigo? Muy fácil. La convicción del Espíritu Santo, la mirada de Jesús, siempre te va a traer a Él. La condenación satánica siempre te va a alejar de Dios. En otras palabras, las dos producen tristeza, pero una te acerca a Dios y la otra te aleja de Dios. Ya te tomaste una caja, tómate 5 más y no vais más para esa iglesia si eres un tremendo pecador. ¿Cuál es esa voz? ¿Por qué es la del diablo? Porque te aleja, pero la de Dios, cuando aún sientes tristeza, te acerca a su reino y te dice, hay oportunidad, no importa dónde estés, sigue adelante, levántate, sigue adelante, busca de mí, busca ayuda. Esa es la voz de Dios. Sepa discernirla. Amén, mi hermano querido. Entonces, finalmente, esta ruptura en la comunión con Dios da a luz el pecado. Allí es cuando el creyente pasó de la etapa donde tocaba la tentación a cederse a la tentación. Esos son pasos que se dieron en la vida de Pedro y que hoy quise enseñárselos. Vino y primero toca, pero después la persona abre la puerta y se cede a la tentación y ya comienza a habitar en algunas cosas que hacía cuando el Señor no había entrado en su corazón. Ya comienza a negar al Señor descaradamente. Ya comienza a decir cosas y a buscar excusas para apoyar su pecado. Pero viene algo, y esto ocurrió literalmente con Pedro después que Jesús resucitó. Y por eso intitulé este mensaje, no regreses a pescar. Y aquí está la etapa final. Y es donde la persona vuelve a estar donde el Señor lo rescató. Dice la Escritura en Juan 21:1, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Ahora, Pedro dijo algo: me voy a pescar. No, vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Pedro estaba desanimado. Dicen los expertos, los eruditos, los que estudiaron o los que estudian este versículo de manera exhaustiva. Yo me imagino que Pedro diría: el Señor ya se fue, ya no está con nosotros. Ese que me dijo un día, ya no serás pescadores de peces sino de hombres, ya no está. ¿Qué voy a hacer? Me voy a regresar a lo que yo hacía. Y esa es la etapa final donde el creyente vuelve a su vómito. Vuelve a practicar y hacer las cosas que antes hacía, pero ahora hay algo que va en contra de eso, y es que es más fácil que un pecador que nunca conoció a Dios se arrepienta y busque a Dios, que uno que un día le conoció y tomó la decisión de decir: ya no te sigo más, Señor. Allí sí es verdad que es más difícil humanamente hablando. Cuando la persona retoma las redes, pero como ustedes pudieron ver en la coherencia y en lo sistemático del mensaje, es paso a paso que se dan estas cosas. Y hay una raíz principal, y es romper la comunión con Dios. Cuando tú comienzas a descuidar tu comunión con Dios y ahora te conviertes en una persona que les gusta otras cosas más que la comunión con Dios y sustituye esa comunión por otras cosas, entonces allí viene la luz del peligro. Viene el cristiano y comienza a practicar poco a poco lo que antes hacía, pero finalmente toma la decisión de regresar a tomar las redes, de regresar al punto de quiebre donde el Señor los rescató. No podemos tomar las redes nuevamente, no es justo, no es algo que vale la pena, mis hermanos queridos.
Si usted ha considerado, no, yo no voy a seguir más al Señor porque me está pasando esto. Yo no voy a seguir más al Señor por esto porque me hicieron lo otro. Los hombres siempre te van a fallar, mi hermano querido. Dice que aunque los hombres sean infieles, Dios permanece fiel. Hay una base que va a garantizar tu vida en Dios y te lo digo de todo corazón. ¿Sabe cuál es esa base? Confiar en Dios 100%. Nosotros a los hombres podemos dar parte de nuestra confianza, pero no el 100% de su confianza. Ni siquiera yo como pastor de ustedes, usted me puede dar el 100% de su confianza porque yo sigo siendo un hombre de carne y hueso y en cualquier momento le puedo decepcionar. Pero algo sí le digo en esta mañana: si el número 100 de su confianza está depositado en Dios, su base será firme y aunque el enemigo lo zarandee, usted saldrá en victoria, usted saldrá de ese valle de sombra y de muerte, usted saldrá de ese desierto victorioso y nada podrá romper su comunión con Dios. Nada romperá su comunión con Dios. No importan los obstáculos, los problemas, las decepciones, lo que te hicieron. El hombre es falible, pero Dios es infalible. Él nunca me fallará. No te alejes del Señor. No comiences ese proceso de lejanía. Acércate más a Él. La Biblia dice: acercaos a Dios. Acercaos bajo la poderosa mano de Dios. Vamos a amarle más. Vamos a servirle más con pasión. No a servirle solo en la iglesia, sino en la calle. Alguien preguntó: ¿dónde encuentro a un buen cristiano? Alguien dijo: ¿dónde más? En una iglesia cristiana. El otro dijo: no. Lo encuentras mirándolo por un huequito cuando él no sabe que lo están mirando en su casa. Allí está nuestro campo de batalla cuando nadie nos está viendo. Nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestro amor a Él, nuestra comunión. Si las novelas han quitado tu tiempo de comunión, tienes que cortar con las cosas que no te dejan avanzar y orar al Señor. Si has retomado lo de antes, los pecados de antes, las actitudes de antes, si ya se te salen groserías por la boca y antes no, eso es que hay un proceso de regresión en tu vida y tienes que estar alerta y no decir como Pedro: iré a prisión, moriría por ti, sino ser claro, ser humilde y ser lo suficientemente humilde y decir: Señor, estoy retrocediendo, necesito ayuda, ayúdame, no tengo la misma pasión, no tengo el mismo amor, no quiero orar, no quiero hacer nada, ayúdame, Señor, quiero avanzar. Hay momentos en mi vida que yo le he dicho eso al Señor: ayúdame, Señor, te quiero amar, quiero avanzar. No quiero hacer un trabajo espiritual olvidándome de lo espiritual. No puedo llevar a cabo una iglesia olvidándome de ti, Señor. No puedo estar tan involucrado en la obra de Dios que me olvido del Señor de la obra. Tengo que enchufar nuevamente esa comunión con Dios. Porque dice la Biblia: separados de mí nada podéis hacer. Dice la Escritura: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Separados de mí no pueden hacer nada porque sus ramas se secarán. Yo soy el que doy los nutrientes que ustedes necesitan para seguir con visión, con esperanza, con fe. Yo soy el que tengo los nutrientes que van a dar propósito a tu vida. No es el dinero, no es tu empresa, no es el trabajo que tienes, no es el buen carro que tienes. Todo eso es bueno y es importante, pero los nutrientes más profundos los tiene el Señor, aquellos que te van a inyectar al propósito de Dios. Lo físico se va a acabar, lo material dejará de existir, se corroerá, pero lo espiritual es lo que va a prevalecer. El propósito de Dios es el que va a dejar legado en tus próximas generaciones en esta tierra. ¿Me está comprendiendo, hermano? Usted es un abre brecha, yo soy un abre brecha para mis próximas generaciones. Sus decisiones de seguir a Dios afectarán positivamente a sus próximas generaciones. Que sus nietos, usted pueda decir en el futuro que siguieron a Dios. Que usted ya esté en el cielo y pueda preguntarle al Señor por sus próximas generaciones y Dios le pueda asegurar, porque tú viviste en el siglo XXI, en el año 2014, por las decisiones que tomaste, estas generaciones tuyas fueron afectadas y hoy en día son hombres y mujeres de Dios allá en la tierra.
Que usted pueda escuchar eso de parte de Dios y no que el Señor le diga: por usted ser negligente, por usted ser frío, por no ser decisivo, por no tomar decisiones sanas, por no buscar mi rostro cuando tuviste esa oportunidad, por dejar que el enemigo te zarandeara y ganara la batalla, aunque tuvieses todas las herramientas para vencer, como tomaste esas decisiones, hoy en día tus generaciones en la tierra son frías también conmigo, no logran nada espiritualmente, se han ido en pos de la idolatría, de los vicios. No quiero que el Señor nos diga eso. Hoy usted representa un abrebrecha para sus próximas generaciones. Vamos a buscarle de todo corazón. Vamos a amarle con pasión. Que usted despliegue, que usted disemine el favor y la gracia de Dios donde quiera que esté. Que la gente pueda notar por sus acciones y por sus reacciones de que usted tiene algo diferente que alguien no tiene. Ya está bueno, hermano, de jugar al estilo de vida de Dios, de ser religioso. Ahora es tiempo de dejar reflejar, dice la Escritura, que si usted tiene una luz, usted no la pone debajo de la mesa, sino encima para que la luz alumbre. ¿De qué sirve que la luz esté debajo del almud, de la mesa? No sirve de nada. Las tinieblas van a seguir reinando, pero cuando usted decide que esa luz esté por encima, va a alumbrar las tinieblas, va a ser usted luz. La gracia de Dios se verá en su rostro. La gente dirá: esta persona sirve a Dios porque sus acciones lo están dictando. Aunque lo ofendí, aunque le hablé duro, mira cómo responde. Mira, esta persona está aplomada, algo tiene diferente. ¿Qué será? Aunque no tiene mucho, mira cómo comparte. ¿Qué será que tiene esta persona? Es contento, es alegre, es amable, saluda a las personas. ¿Qué tiene esta persona que yo no tengo? Su matrimonio es estable. ¿Qué tiene esa persona que yo no tengo? Pero usted no puede pretender que su luz esté debajo del almud y que la gente le dé una palmada en la espalda y le diga: qué gran cristiano eres. No. Cuando usted saca la luz y la pone encima, yo le voy a decir algo: Dios será glorificado en su familia, en su comunidad y donde quiera que nosotros estemos. Amén, mis hermanos queridos. Hay un punto de regresión que el enemigo va a querer establecer contigo, pero no vuelvas a las redes nuevamente. Si ya te interesan las cosas que habías dejado y habías superado, esa es una voz de alerta. El enemigo te quiere zarandear, pero sepa que Dios, Jesús, está orando por ti, mucha gente también. Y cuando salgas de eso, fortalece a los hermanos. Tómalo para enseñar a otros y para librarlos de lo que te ocurrió a ti. Amén, hermano querido. Yo quiero que en San Francisco hayan hijos de Dios con visión espiritual, con discernimiento, con pasión por Dios. Que nuestros músicos cuando estén aquí sepan que es a Dios a quien se adora. Y que la gente que está allá sepa que esto no es una banda sensacional, sino que juntos adoramos a Dios de todo corazón. Amén, hermanos queridos. Cierre sus ojos y levante sus manos. Y hoy yo quiero que muchos nos pongamos a cuenta con Dios. Yo quiero que usted hoy avive el fuego del don que está en su vida. Hay personas aquí que son dotadas para evangelizar. Hay personas aquí que tienen dones de sanidades. Hay personas aquí que cantan bonito, hermoso para Dios. Hay personas acá que son personas escuderos en oración, intercesores. Hay personas que hablan bien, que oran bien, que tienen un gran potencial para predicar la palabra de Dios. Hay personas que son dadoras al reino. Hay personas que tienen habilidades tanto espirituales como humanas para hacer grandes cosas. Pero has dejado que el sistema del mundo te atrape. Y cuando el sistema del mundo te atrapa, no eres efectivo en lo que Dios te ha llamado a hacer. El talento es importante, pero el carácter es aún más importante. ¿De qué nos sirve el talento si el carácter está débil? Si no hay cualidades de integridad, de fidelidad, de compromiso.
La vida no va a ser fácil. Hay un mensaje que prediqué que se llama el desafío de la vida. Desde que nacemos con peligros de morir. Cada día que vivimos, peligramos. Cada día que vivimos, morimos en un sentido. La vida no va a ser fácil en muchas ocasiones, pero con Dios está la victoria. Si te alejas de Él, va a ser peor. Con Dios puedes salir de las dificultades. Y Él quiere que le adores en las buenas